extremidad asociado a una perfusión celular afectada y disminuida. Los datos epidemiológicos son muy importantes para su correcta evaluación. Esta es la historia de cómo descubren la síndrome compartimental. Y en cuanto a la anatomía y fisiopatología, el síndrome compartimental puede aparecer en cualquier región anatómica en donde los músculos se distribuyen en compartimentos. Los músculos de las extremidades se encuentran distribuidos en compartimentos compactos delimitados por fascias, septos, estructuras óseas. Y los compartimentos con menor permisividad o capacidad de dilatarse son los que son más susceptibles a desarrollar el síndrome compartimental agudo. La pierna y sus 4 compartimentos, anterior, lateral, posterior, superficial y posterior profundo, es la región anatómica más afectada. El compartimento anterior es el más frecuentemente comprometido. Este está delimitado por la tibia peroné, membrana interósea, septo intermuscular anterior y comprende los principales músculos extensores del pie. Ahorita vamos a ver las gráficas. El síndrome compartimental agudo en el muslo tiene una incidencia baja, pero a este nivel existen 3 compartimentos musculares, anterior, posterior y medial, y al igual que en la pierna, el compartimento anterior es el más afectado. En el pie hay 9 compartimentos musculares, aunque hay otros autores que describen 10, 12 compartimentos, pero la mayoría describe 9, ¿no? Entonces, esta es la pierna izquierda, y esta es la tibia y este es el peroné, esta es la membrana interósea. Entonces aquí están los músculos extensores, extensor común, el extensor del dedo gordo, este es el compartimento lateral, ¿ya? Este es el compartimento lateral, este es el compartimento posterior superficial y el posterior profundo. Acá, por ejemplo, están los gemelos, este viene a ser el sóleo, y en el posterior profundo está el músculo tibial posterior. Entonces, todos esos tienen sus estructuras, ¿no? Estos son los compartimentos de la pierna, el anterior, posterior y medial, ¿no? Anterior, posterior y medial, ¿no? Aquí están. ¿Qué es lo que comprende, por ejemplo, el compartimento anterior de la pierna, que es el más afectado? El músculo tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo de los halos. Arteria y vena tibial anterior profunda, nervio peroneo profundo. Todo eso está en este compartimento de acá, en el anterior. ¿Ya? Y el compartimento lateral, el peroneo largo y peroneo corto, nervio peroneo superficial, que es este de acá, ¿no? Y este de acá viene a ser el compartimento posterior superficial, que es el gastrocnemio, o sea, los gemelos y el sóleo, ¿no? Los gemelos y el sóleo, ¿no? Y el posterior profundo tiene los músculos flexor largo de los dedos, flexor largo del halus, popliteo, arteria y vena tibial posterior, nervio tibial, ¿no? Que vendrían a ser estos de acá. Entonces, pero fíjense la importancia de este gráfico, que al final de cuentas para evacuar el compartimento anterior y medial puedes hacer una sola incisión y con una sola incisión lo evacúas, ¿no? Igual para la parte del posterior superficial y posterior profundo, también es una sola incisión por el lado medial, ¿no? Y en el de la pierna es similar, en el de la pierna es muy similar las incisiones, ¿no? Entonces, de la pierna, pues los compartimentos musculares están aquí, comprenden los músculos vasto medio, vasto intermedio, vasto lateral, resto femoral, sartorio, todos estos de acá, ¿no? Este vendría a ser el sartorio, estos son los vastos, vasto lateral, vasto externo, vasto medio, el recto, y así, ¿no? Y también tiene en ese compartimento anterior la arteria y vena femoral común y superficial nervio femoral, y en el muslo, compartimento posterior, músculo bíceps femoral semitendinoso, semimembranoso, nervio ciático y nervio y vena femoral profunda, y en el medial músculo aductor largo, aductor corto, aductor magno y grácil. Entonces, la náusea es la fisiopatología, ¿no? Es el común denominador. La presión normal en los compartimentos es de aproximadamente 8 milímetros de mercurio en adultos y en niños de 10 a 15 milímetros de mercurio. Esta presión puede aumentar por reducción del compartimento, como son las férulas, vendajes compresivos, etc., o por aumento de volumen, como es una hemorragia o un edema. Los dos mecanismos provocan alteración de la gradiente arterio-venoso capilar, lo cual afecta el flujo sanguíneo y se altera la circulación de las arteriolas hacia las vénulas y de mayor a menor presión. Eso disminuye el aporte de sangre oxigenada hacia los tejidos y dificulta el retorno venoso. Luego se eleva la presión hidrostática, fuga líquida hacia el intersticio y luego se eleva la presión del compartimento. Finalmente colapsan los linfáticos y se detiene ya por completo la circulación arterial. Y eso da náusea tisular y necrosis irreversible, ¿no?
Ahora, cuando la presión del compartimento se eleva a 30 milímetros de mercurio, revela la alteración de la presión tisular en adultos y niños y es el momento de intervenir y hacer la fasciotomía, ¿no? Cuando la presión se eleva a 30 milímetros de mercurio. La presión sanguínea también influye, se presenta más en pacientes hipotensos. Eso quiere decir que en un paciente hipertenso tendría cierta protección, ¿no? Pero si llega hipotenso, ni modo. A más isquemia, mayor morbilidad del paciente. Las alteraciones nerviosas reversibles se dan desde los 30 minutos y de forma irreversible desde las 12 horas, ¿no? La importancia del tiempo. Las alteraciones musculares reversibles se dan desde las 2 a 4 horas y las irreversibles desde las 6 horas. En músculos más rápido se necrosa todavía. Los hombres se afectan más que mujeres porque hay mayor masa muscular también, más en jóvenes menores de 35 años. Los jóvenes tienen más masa muscular, hacen deportes de más riesgo, los adultos tienen distintos grados de sarcopenia, su PA es más elevada, ¿no? El trauma es el factor más frecuente, 69% está asociado a fracturas, la fractura de tibia es lo más frecuente, la lesión de tejidos blandos es la segunda causa más frecuente. Estas son las causas del síndrome compartimental agudo de miembros inferiores. Lo más común, las ortopédicas, o sea, las fracturas, lo más frecuente la tibial, las vasculares por lesiones arteriales o venosas, procedimientos de revascularización, trombosis venosa profunda, hemofilia, tejidos blandos por aplastamientos sin fractura, quemaduras con tensión muscular con edema, mordedura de serpiente, miositis viral. Y las iatrogénicas, torniquete, la anticoagulación, férulas o vendajes compresivos, extravasación de medicamentos, posición de litotomía prolongada. Los hombres se afectan más que las mujeres, más en jóvenes menores de 35 años, ¿no? La presencia de sospecha en varones entre 16 y 55 años, lesión por proyectil de arma de fuego, transfusión sanguínea y fractura abierta son predictores del síndrome compartimental agudo y necesidad de una fasciotomía descompresiva. El diagnóstico son las 6P, P de pain, P de parestesia, poiquilotermia, palidez, parálisis y ausencia de pulso. 3 a 4 P's les dan aciertos de 93 y 98%. Solo con estas P pueden tener un diagnóstico y acertar de 93 al 98% aproximadamente, ¿no? El asunto es que, y el paciente que esté inconsciente, ¿cómo le evalúas el dolor, ¿no? Entonces, por eso, claro, la presencia de dolor como único síntoma parece tener mejor rendimiento, especialmente cuando tiene las siguientes características. Si ese dolor es desproporcionado con los hallazgos físicos, si se presenta con estiramiento pasivo de los músculos o de los compartimentos involucrados, o aparece con la palpación del compartimento involucrado y se asocia a tumefación del compartimento, ¿no? Entonces, acá ya son datos estadísticos, pero lo que este estudio dice que si hay 3 o 4 P's, las posibilidades de estar frente a un síndrome compartimental es de 93 a 98%. ¿Y cómo se miden las presiones? Bueno, hay varias formas de medir. En los hospitales tenemos la aguja de Stryker. La aguja de Stryker es como una especie de jeringuita que le pones y ya viene ya con su columna que le mide la presión directamente, ¿no? Eso se hace en el compartimento. Lo otro es evaluarlo por medio de las P, ¿no? Una presión delta de 30 milímetros de mercurio es un umbral seguro para realizar la fasciotomía descompresiva. Mientras más rápido, mejor. Así es. Entonces, hay que estar guiando pues los marcadores como creatinina, mioglobinuria, recuerdo leucocitario, función renal, un CK mayor de 1000 miligramos por decilitro. La presencia de mioglobinuria son sugestivos de síndrome compartimental agudo y síndrome y niveles de CK continúan aumentando paulatinamente durante el curso de la enfermedad. Puede haber radiomiolisis también. Entonces, esto es como están en las gráficas para evacuar los compartimentos. Así se hacen las fasciotomías. Hay un colega que hacía unas fasciotomías pequeñitas así, pero no le funcionaban tan bien. Es que creo que él, me parece que no disecaba por dentro la fascia, ¿no? Simplemente hacía en la piel un poquito de fascia, pero si haces el corte por la piel pequeño, por dentro tienes que disecar la fascia igual. O sea, tienes que descomprimirlo, pues. Si no disecas la fascia, entonces tu cortecito no va a servir de mucho, ¿no? Entonces la fasciotomía descompresiva debe ser en un periodo de 6 a 8 horas luego de la instauración del síndrome compartimental. La fasciotomía tardía de 12 a 72 horas se asocia a riesgo elevado de infección, amputación, falla renal por repercusión de tejido muscular necrótico,
y altas tasas de mortalidad o la reintervención por las vasectomías incompletas incrementen 4 veces el riesgo de muerte. Acá les quiero hacer un comentario porque lo más frecuente de estos son las fracturas, ¿no? Pero ahí también pues hay otras causas, ¿no? Hay causas iatrogénicas, causas vasculares. Y yo recuerdo cuando estaba de R1, se apareció un paciente con la pierna fría. Ya, la pierna fría tenía una historia de enfermedad de 72 horas casi. O sea, pasaba de 2 días. Entonces cuando una pierna se pone fría súbitamente, lo ideal es revascularizarlo antes de las 6 horas, ¿no? Porque esa pierna fría, en una persona ya de mediana edad o de edad avanzada, lo más probable es que sea por un desprendimiento de placa, ¿no? O sea, porque las arterias están llenas de placas, la placa se fractura y taponan la circulación. Eso es frecuente, ¿no? Por una trombosis arterial, pero secundaria a un rompimiento de placa. ¿Puede haber trombosis arterial pura sin rompimiento de placa? Sí, también, pero lo más frecuente es por un rompimiento de placa. Entonces, vinieron 2 colegas de vascular que eran asistentes y como veían que, o sea, estaba la piel fría, yo incluso lo vi con aspecto marmóreo, pero por partes tenía un poco de llenado capilar, o sea, se llenaba en 4 o 5 segundos. Y dijeron, pero como hay llenado capilar, de repente lo podemos revascularizar. El otro asistente decía, no, mejor hay que de una vez recomendar la amputación. No, mejor revascularizamos. ¿Y en qué consiste la revascularización ahí? Abrieron la ingle y por ahí metieron un catéter que tiene un globito que se llama el catéter de Fogarty. Entonces, por aquí metían el catéter, llegaba hasta abajo y jalaban. Una vez que el catéter llegaba ahí, inflaman el globito y el globito se jalaba los coágulos. Entonces, fueron jalando los coágulos hasta que lograron que regrese sangre un poquito roja, ¿no? Hicieron eso con la pierna y aparentemente pues la pierna se recuperó, se puso tibiecita, pero a las 2 horas más la pierna se puso caliente y tumefacta. Entonces eso era un síndrome de repercusión severo en tejidos que ya estaban muertos. Después pasaron 4 horas, como el paciente salió con sueño, el paciente ya no orinaba. Y a la volada nomás, antes de las 6 horas, tuvieron que amputar todo, porque habían reperfundido una pierna cadavérica. O sea, todo tiene su tiempo. O sea, cuando una extremidad se enfría y sospecha que es de causa arterial y quieres hacer algo, hazlo antes de las 6 horas. Hasta las 24 horas he visto que dan buenos resultados, pero más allá ya hay que explicar a la familia que posiblemente el caso termine en amputación. O sea, tienen que estar vigilando, porque si no amputas también el paciente se muere. Finalmente termina en una desarticulación de la cadera, ¿no? Ese caso también fue un caso de sepsis por tejido muerto, también fue un síndrome compartimental, hubo de todo ahí, pues. Entonces, no todo se opera, todo tiene sus indicaciones. Y nos queda el tema, si tienen preguntas acerca de esto, si no pasamos al tema de circulación extracorpórea. Cuando hablamos de circulación extracorpórea, es esta tecnología que se usa para que nosotros podamos hacer ciertas cirugías, ya sea cardíacas, no cardíacas, pero en el cual cirugías no cardíacas, por ejemplo, lo que es los trasplantes también se pueden hacer con circulación extracorpórea, pero generalmente se usa para lo que es cirugías cardíacas, ¿no? En este caso, la sangre, esta máquina de circulación extracorpórea también se conoce como una máquina corazón-pulmón, ¿no? Ahí lo que pasa es que la sangre va a salir del cuerpo. Nosotros tenemos un flujo pulsátil, ¿no? Por eso es que las ondas del pulso tienen esta forma. Pero la sangre en este caso va a salir del cuerpo a través de unas venas cavas, como vamos a ir viendo en el gráfico. Y una vez que la máquina comanda todo, el paciente pues, no va a estar respirando, pues, porque toda la oxigenación se la va a dar la máquina. O sea, todo va a estar perfundido por la máquina y los pulmones van a estar paralizados. Eso les voy a ir explicando ahora poco a poco. Y eso nos permite operar con el corazón seco, o sea, con el corazón sin sangre. O sea, detienen el corazón y
Sí, hay parada cardíaca, sí. Sí, sí, sí. Y la máquina se encarga, por eso se llama corazón-pulmón, porque cuando tú tienes la onda del pulso, cuando se mira en el monitor, tú ves la onda del pulso, lo ves así. Pero cuando está en circulación extracorpórea, el flujo es laminar, no es pulsar. El flujo es laminar. Entonces, para eso se... Ahora, también puede haber circulación extracorpórea como asistencia. ¿Qué significa como asistencia? Por ejemplo, cuando nosotros estamos operando el trasplante, no paramos el corazón por completo, pero estamos asistiendo a la oxigenación con la máquina de circulación extracorpórea. ¿Ya? Pero el corazón no para, pero sí el pulmón. Ya, pero el pulmón no funciona, pero el corazón sí está funcionando. El corazón es el que no para. La máquina está asistiendo, dándole soporte, nada. ¿Y cuánto tiempo se puede utilizar eso? Se recomienda que en sí, cuando pasan de 3 horas son circulaciones extracorpórea prolongada. No se recomienda que sea menos de 2 horas, porque ya cuando pasa de 3 horas sería fenómenos inflamatorios severos. Lo ideal es que toda circulación extracorpórea no pase de 2 horas, pero más de 2 horas ya aparecen más problemas inflamatorios. Y a más de 4 horas peor todavía, ¿no? Hay casos que han estado en circulación extracorpórea 6 horas y esos pacientes ya salen moribundos prácticamente. Sí. Ahora, también tiene su historia, ¿no? Porque antiguamente se decía que el cirujano que intentaba suturar el corazón perdería el respeto de sus colegas. Eso lo decía Wheeler en 1883, pero Legallois sugiere una perfusión artificial independiente para preservar la función. Brown Sequard en 1858 mantiene actividad nerviosa en sangre de decapitados con sangre oxigenada. Eso estuve leyendo una vez, eso de los decapitados, cuando él... es increíble, ¿no? Todo lo que hacían. En 1885 Freddy Gruber crea un sistema extrapulmonar para oxigenación sanguínea. Brukhonenko en 1920 da perfusión corporal total tras extracción cardíaca. Y acá hitos claves, Magellan en 1916 descubre la heparina. La descubre porque no la inventa, porque la heparina es algo natural, ¿no? Así es algo natural. Y con la heparina es que se da la anticoagulación cuando estás en circulación extracorpórea. No se utilizan heparinas de bajo peso molecular, nada de eso. Se utiliza la heparina común y corriente. Eso es lo que se usa. Y en 1920 Ludwig Rehm realiza pericardiotomías para la pericarditis constrictiva. Kirchner en el 24 realiza embolostomía pulmonar exitosa. De Beicke crea una bomba de rodillos. En 1937 Chargarak descubre la protamina. Así como la heparina nos permite anticoagular el sistema del paciente y todas las tubuladuras para que no se formen coágulos, cuando sales de circulación extracorpórea necesitas el antídoto de la heparina, se llama protamina. O sea, con eso lo tienes que revertir. Entonces, no hubiera circulación extracorpórea si no hay heparina y si no hay protamina, pero así de simple nomás. Son dos medicamentos clave que se usan para anticoagular y para revertir la anticoagulación. Si no hay protamina, no da pues circulación extracorpórea, siempre tiene que haber protamina. O si no, tiene que esperar que en forma natural el cuerpo vaya recuperando sus propiedades, o sea, que revierta espontáneamente, ¿no? Transfundir el componente peso demora. Lo ideal es sacarlos rápido de la anticoagulación, quitarles ese riesgo. En 37 también Gibbons da la idea de circulación extracorpórea. Después en el 38 Robert Gross liga el primer ducto arterioso. Murray el 45 hace la primera comisilotomía mitral. Y Crawford y Nealon realizan la primera resección y anastomosis de coartación aórtica. De Beicke realiza en el 51 la primera endarterectomía carotidia y Dubois en Estados Unidos usa un injerto arterial para reparar un aneurisma abdominal. En el 50 Bigelow descubre la hipotermia para preservar los tejidos. La hipotermia también es básico. Fíjense, ya vamos viendo, ya van apareciendo varias cositas. La heparina, la bomba de rodillos, o sea, la máquina de circulación extracorpórea, la protamina y la hipotermia. Porque cuando un paciente entra en circulación extracorpórea lo tienes que enfriar. Lo tienes que enfriar para proteger el corazón, para proteger el cerebro, riñones, todo. Siempre lo tienes que enfriar, porque el enfriamiento da protección.
se lo enfría, doctor? ¿Ah? ¿Hasta cuánto se lo enfría? Depende, mira, si por ejemplo es un cierre de CIA que es rapidito, lo puedes enfriar hasta 32 grados, 30 grados y luego lo reviertes nada más. Sí, con la misma máquina de extracorpórea tiene un sistema que te permite enfriar, ¿no? Tiene ahí su sistema de tubuladores donde pasa agua fría, agua caliente, tiene su sistema donde colocas hielo para que se enfríe. Pero si es una cirugía muy larga, puedes enfriar hasta los 24 grados, 26 grados, 28 grados, y es que la cirugía tú calculas que va a ser larga, porque mientras más frío esté es mejor. Pero si tú quieres, por ejemplo, si hay tumores en zonas inaccesibles, como por ejemplo la vena cava inferior, que está pues justo por donde está el orificio diafragmático, que ahí pues no vas a poder darle circulación extracorpórea así, entonces tú lo llegas a enfriar hasta los 19 grados, 18 grados, y le haces una parada cardíaca total. Y en parada cardíaca total solo tienes media hora para resolver el problema. Después tienes que volverlo a calentar y hacer que otra vez el corazón se... Claro. ¿Ves? O Pero, sea... doctor, ahí, por ejemplo, ya Sí. se elimina una de las 5H, ¿no? De paro cardíaco, pero para, digamos, corre un riesgo de que el paciente no lo pueda revertir del paro, porque se supone que estamos parando el corazón en ese procedimiento. Puede llegar ¿cuánto de riesgo hay que no revierte el paro? Mira, por lo general revierten el paro siempre y cuando respetas el tiempo, pues, ¿no? Porque hay un tiempo. Yo en toda mi vida, parada cardíaca total la he visto un par de veces, cuando era médico residente por esos tumores que estaban en posiciones raras, pero siempre respetaban el tiempo. Y también depende mucho de la experiencia del grupo quirúrgico, porque tampoco no vas a poner un tipo que sea lento, ahí tienes que poner la gente que es más hábil, pues. Claro. Así es. Inclusive nosotros hemos hecho, con Pepito Palacios me acuerdo que teníamos un timoma. El timoma no llegamos a usar circulación extracorpórea, pero sí teníamos que clampar toda la vena cava superior, porque estaba infiltrando la vena cava superior. Teníamos que recortar ese pedazo de tumor y luego ponerle un parche pericárdico encima, ¿no? Pero lo teníamos que clampar todito, teníamos 20 minutos nomás. Y no llamamos a ningún cirujano cardíaco, nosotros lo hicimos rápido, ¿no? Desclampamos y se corrige el problema. Sí, también hay que ser rápido. Sí, puede pasar lo que tú dices, que no salga, todo es posible, estamos en medicina. ¿De qué depende el tiempo? Digamos, algunos ponen como que debe tener circulación extracorpórea media hora, una hora, o siempre es media hora. No, depende de las cirugías. Por ejemplo, si tú tienes por ejemplo, como te digo, un CIB, el CIB su cirugía no dura más de 2 horas. Ahora, el CIA es una cirugía que a veces en media hora solucionas el problema y sales a la volada, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás haciendo revascularización de miocardio y tú quieres colocar 3 puentes, 4 puentes, aunque ya se sabe que el único puente que funciona bien es el de la DA, entonces en revascularización tú dices más o menos, las perfusionistas ya saben, le ponen 3 horas, calculan, y si es que es, por ejemplo, revascularización más cambio valvular, de hecho que tu promedio va a ser más o menos unas 3 horas, ¿no? Entonces, más o menos así, pero está bien tu pregunta, está muy bien tu pregunta, porque ahorita como vamos a ver hay una solución que se usa que se llama cardioplegia para parar el corazón. Entonces, cuando tu cirugía es cortita y tú tienes que colocar una solución que es una despolarizante que tiene bastante potasio para parar el corazón, que eso se llama cardioplegia. O sea, tú clampas la aorta y le colocas esa solución a través de las coronarias para que el corazón se pare, ¿no? Entonces, cuando es una extracorpórea corta, le pones cardioplegia cristaloide nada más. Prácticamente soluciones ricas en potasio para despolarizar y que el corazón quede parado en diástole. Pero cuando tú vas a una circulación extracorpórea larga, la cardioplegia es sanguínea, tiene más nutrientes. En cambio, la solución anterior es solo para producir parada nada más. Solo quiero que pare 10-15 minutos y me voy y ya está, cierras el huequito y te vas. ¿Te das cuenta? O sea, está bien, pero vamos a seguir viendo eso. Gracias. Sí. Vamos a seguir viendo. Veo que de acá creo que va a salir algún cardíaco. Sí. Después, miren, Bleylos y Taussig en el 53 crean la primera fístula sistémica pulmonar para lo que es cardiopatías congénitas. Después en el 55 ya Walton, de Waal, inician el uso de oxigenadores de burbujas de circulación cruzada
Berros introduce la solución rica en potasio para parar el corazón cardioplegía. En el 58, Senning implanta el primer marcapaso. Y en el 67, Christian Barner, en la ciudad del Cabo de Sudáfrica, realiza el primer trasplante cardíaco. Y René Favaloro, el argentino, hace el primer bypass aortocoronario en la clínica Mayo en la Cleveland Clinic de Estados Unidos. Y Michael DeBakey es considerado el padre de la cirugía cardíaca, ¿no? Pero Favaloro, el argentino, un maestro. Él hizo la técnica del bypass aortocoronario utilizando venas ajenas, pero la técnica sigue siendo la misma. Actualmente ya se usan injertos arteriales, pero en ese tiempo lo hizo con venas ajenas nada más. Actualmente esas venitas ajenas se sigue usando para la cirugía. Ahora vamos a seguir viendo. La circulación extracorpórea es un sistema artificial ideado para suplir la función cardiorrespiratoria durante la reparación quirúrgica en la cirugía cardíaca. Es un sistema artificial que requiere anticoagulación y que da una reacción inflamatoria exagerada. Yo a propósito ya he ido quitando varias fórmulas así de la cascada de la inflamación, pero esta es la respuesta que se da: circulación extracorpórea, respuesta inmune celular, humoral y celular, que da una inmunodeficiencia temporal, susceptibilidad a la infección en respuesta a la inflamación. Esta es la maquinita, la de circulación extracorpórea, y este es el soporte donde va un oxigenador. Esta es la maquinita, estos son los rodillos por los cuales hacen de bombas impulsoras, y estos de acá son los aspiradores, ¿no? Estos vienen a ser los que aspiran, y este viene a ser el rodillo impulsor, ¿no? Todo estos son sus controles, ¿no? Todo estos son sus controles para temperatura, todo eso. Ya vamos a ver, ahí está la máquina calatita, decimos, ¿no? O sea, sin nada. Ahí también está sin nada, con su rodillo. Esta es una máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Está sin marca, hay varias marcas: Medtronic, Stoker, Sorin, Make, hay varias marcas de eso. Y todas tienen una apariencia similar, ¿no? Y este es el oxigenador. Este oxigenador se coloca en este soporte de acá, en este soporte, ¿no? Este es el oxigenador, cuando la sangre cae aquí, esto actúa como si fuese un reservorio inicialmente, ¿no? Y en esta parte la sangre se va oxigenando, acá, ¿ya? Entonces vamos a ver ahorita, acá en este esquema, por ejemplo, tenemos que hay una cánula venosa aquí en la vena cava superior y vena cava inferior, este doble cava, una cánula para arriba, para abajo, hay una ligadura, de tal manera que toda la sangre venosa, el paciente digamos que está a esta altura y la máquina está acá abajo. La sangre venosa va a drenar siempre por gravedad. Sí, la sangre venosa siempre drena por gravedad. O sea, la máquina no puede estar a la misma altura de la cama del paciente, tiene que estar la cama abajo y la mesa tiene que tener cierta altura, pues, para que haya buen drenaje también. Y si el médico es chato, que se ponga un elevador de cirujano, pues, ¿no? O sea, nosotros teníamos a un colega que era así, ¿no? Entonces él se ponía su banqueta, porque tampoco vamos a bajar la mesa para que él opere, pues. O sea, tiene que haber una cierta altura para que se garantice el drenaje venoso, es así. Sí, si eres chato piña, te pones nomás tu escalera y subes nomás, pues, ¿no? Un alargador de cirujano. Un alargador de cirujano. Entonces esa sangre venosa cae por gravedad al reservorio, y en el reservorio también se oxigena y luego pasa al rodillo impulsor. En el camino también hay unos filtros que atrapan burbujas, porque al salir la sangre del cuerpo se van generando burbujas. Hay un filtro que atrapa burbujas y luego es devuelto por el rodillo hacia la circulación sistémica, o directamente también hacia la arteria aorta. En este caso puede ser devuelto por la arteria femoral, o la sangre arterial puede ser devuelto directamente hacia la arteria aorta, hacia acá, ¿no? Y aquí, por ejemplo, han abierto el corazón, y estas canulitas que aspiran también están cayendo a esos reservorios. Todo cae a ese oxigenador, Acá en otro dibujito más, mira, acá ya estamos ya con el paciente más arriba. La cánula puede ser unicavo o dos cavas. En este caso en el gráfico está como con dos cavas. Entonces esta sangre venosa cae por gravedad hacia el reservorio. Primero es un reservorio, luego se oxigena y luego es bombeado, ¿no? Previamente por acá hay unos filtros atrapaburbujas. Y hay otros aparatos más por lo cual se toman las muestras de AGA, se hacen varios controles. Pero el esquema es este, ¿no? Que la sangre oxigenada es devuelta por este rodillo impulsor hacia el corazón, por la arteria femoral o directamente hacia la arteria aorta, ¿no?
Y este es el perfusionista, que puede ser un enfermero, una enfermera o un tecnólogo. A veces en otros países hay tecnólogos. Entonces la secuencia de las ejes es una anticoagulación primero. Primero, antes de colocar cualquier dispositivo, primero se anticoagula. Lo tienes que anticoagular y tomar un tiempo de coagulación activado que se llama TSA. Y ese TSA tiene que estar en mayor a 300. Eso no se preocupen, no les voy a preguntar eso, pero sí es bueno que sepan de que hay anticoagulación y que hay un examen que se llama TSA que sirve para controlar la anticoagulación, ¿no? Entonces el TSA, que es el tiempo de coagulación activado, nos permite decir si estamos con buen nivel de anticoagulación. Luego lo primero que se hace es la canulación venosa. Esta canulación venosa es la primera que se hace. Luego de la canulación venosa, que se puede hacer en la orejuela o en las cavas, después se hace la canulación arterial. Y luego ya cuando está todo el sistema hecho, una vez que drenas todo, clampas recién la arteria aorta. Y una vez que clampas la arteria aorta, proteges el miocardio a través de la solución despolarizante de cardioplagía, que puede ser cristaloide para extracorpóreas cortas o sanguínea para extracorpóreas largas, ¿no? Y todo esto te da una parada en diástole. ¿Por qué? En diástole quiere decir que el corazón se para y está relajado. Porque si está en sístole, el corazón estaría como un puño y no te dejaría hacer nada. Bueno, la idea es producir una parada cardíaca en diástole. En diástole, no se olviden. Preguntas que siempre vienen. La parada cardíaca siempre es en diástole. No puede ser, pues, si es en sístole no vas a poder hacer nada porque el corazón va a estar hecho un puño, pues, ¿no? Ya, entonces luego de la circulación extracorpórea siempre se tiene que enfriar. El paciente siempre tiene que ser enfriado, siempre. Depende también de lo que vas a operar, porque si vas a operar un CIA, pues te lo enfrías a 32 grados, luego lo calientas y ya está. Y luego tiene que haber un sistema de filtrado y ultrafiltrado, que es justamente para atrapar radicales libres. Ahí dentro del filtrado y ultrafiltrado están los fibros atrapaburbujas. Y luego de que termina la cirugía, también tienes que, así como la enfriaste con un dispositivo que es intercambiador de calor que funciona de forma paralela a la circulación extracorpórea, ¿ya? Porque ahí se le ponen a los pacientes unos mantos. Esas máquinas funcionan así, o sea, no forma parte de la circulación extracorpórea de la máquina en sí, pero sí es un complemento, porque el paciente cardíaco está debajo de unos mantos. Esos mantos tienen agua, ¿ya? Esos mantos tienen agua y esa agua está conectada a una máquina que recircula agua fría, agua caliente, ¿no? Donde se pone hielo, se le calienta, de acuerdo a la necesidad. Entonces, eso es lo que hace que el paciente se enfríe o se... Y al mismo tiempo también, aparte de que el paciente tiene un manto, también indirectamente también se está enfriando todo el sistema de la extracorpórea, o sea, por doble lado, lo enfrías al paciente, ya sea directamente y a través de la sangre también, del mismo flujo de la máquina. O sea, ya, entonces así como lo enfriaste, lo calientas y luego le repones el volumen. Estos son los pasos, ¿eh? Siempre viene así. El paso incorrecto, a ver, reposición de volumen y luego lo primero que pusiste lo sacas primero de canulación venosa y finalmente de canulación arterial. Preguntas. El paso correcto es anticoagulación, coagulación venosa, te puedo poner filtrado primero y luego anticoagulación. Más o menos así, ¿no? O sea, algo que tenga secuencia, pues. Pero sí veo que tienen curiosidad. Esto lo viven más cuando hacen práctica y yo les llevo a hacer un tour por sala de operaciones y los alumnos se quedan... No, cuando hacen práctica conmigo, los de otras universidades, dentro de ellos reclaman un tour, pues. Y en el tour hay que llevarlos, ellos como están en toda la ciclovascular, ellos siempre quieren ver cómo se arman los campos para la cirugía torácica y les interesa ver también los principios de la circulación extracorpórea. Una cosa es explicarlo ahí y otra cosa es explicarlo a la audiencia, porque ahí ellos lo viven, ¿no? Porque ahí justo en esa sala hay como una ventanilla que está en lo alto donde tú miras todo lo que están haciendo los perfusionistas, toda la cirugía, todo lo que operan se mira, pues hay un mirador ahí, en la sala 7 hay un mirador, ¿no? No sé quiénes han ido. Ya se pide la llave y vas al mirador. Sí, pues vas al mirador, pero tiene que haber alguien que te explique, porque si no es lo mismo que nada, pues. ¿Te das cuenta? Tiene que haber alguien que te explique todo. ¿Podemos ir con usted? Sí, si están ahí me avisan y ellos operan los martes, miércoles y viernes. Martes, miércoles y viernes. ¿De la mañanita? Sí, tempranito, para que vean cómo arman sus máquinas, todo eso.
Claro, sí, sí. Sí, está bien. Martes, miércoles y viernes operan ellos, 3 veces por semana. ¿Y generalmente de qué hay? ¿Ah? ¿Cuáles son los que más operan? No, operan de todo. O sea, pacientes revascularización de miocardio, lo que es valvulares, tetralogía de Fallot, Quiero ver. sí, todas esas cosas, sí. Son muy bonitos, ¿no? Sí, es interesante.